Al final de estas enseñanzas que Mateo presenta en los capítulos 5 al 7 de su escrito, Jesús expresa que si alguien escucha su palabra y la pone en práctica, se puede comparar con una persona de buen juicio, prudente. En esto reflexionamos hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias como siempre porque pues creo que es lo que más podemos hacer o lo menos que podemos hacer, agradecer tu bondad, agradecer tu palabra, agradecer tu presencia en todo el universo, agradecer, Señor, que tú puedes tocar el corazón de las personas, que les puedes llamar su atención para que escuchen y cuando ellos escuchen puedan entender y cuando puedan entender puedan creer y cuando puedan creer pues puedan recibirte como su Señor y Salvador. Eso es lo que quieres. Cuando le dijiste a los discípulos, vamos por todo el mundo, vamos a llevar la noticia, esta buena noticia. Y el que creyere será salvo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en Mateo 7 del 1 al 6 y Lucas 6, 37 al 40. Vamos a ir intercalando las lecturas con tal de que hagamos énfasis en el mensaje que el Señor está dando. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Juzgar y condenar a los demás es una actitud inapropiada para los seguidores de Jesús. En Santiago 4:11, el hermano consanguíneo del Señor Jesús lo menciona. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pues quien condena a otros muestra que hace poco caso de la misericordia de Dios, de la cual él mismo depende. Pues como lo registra Mateo 18, 21 al 25, en esa comparación que hizo Jesús del reino de los cielos con un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Al perdonar la deuda a uno de sus siervos y enseguida ese siervo que había sido perdonado no pudo perdonar a su consiervo que le debía mucho, mucho menos de la cantidad que a él le había sido perdonada. En pocas palabras, no tuvo misericordia. No juzguéis. Prohíbe la crítica indebida que no toma en cuenta las debilidades de uno mismo. No se prohíbe el ejercicio del debido juicio en casos necesarios. Jesús dice que se deben examinar las motivaciones y conductas en lugar de criticar a los demás. Por eso, antes de juzgar a otro, una persona debe juzgarse a sí misma y en todo caso habrá que perdonar y ayudar, porque Jesús demostró que en primer lugar debe observarse la ley del amor. En Lucas 6:39 leemos, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Con esta expresión, el Señor Jesús está colocando a los maestros o escribas al mismo nivel de las personas del común del pueblo que no conocían la ley. Y eso sucede hasta hoy. Cuando no dependemos de la ayuda que el Espíritu Santo puede proporcionar, muchas veces lo único que transmitimos son conocimientos e interpretaciones humanas que poco ayudan en el desarrollo espiritual de las personas. El versículo 41 del capítulo 6 de Lucas dice, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En labios de Mateo, en el capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo del tuyo?
Lucas 6:42 dice, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mateo lo repite en el capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo y Lucas redactan de manera muy parecida este incidente, en donde el Señor Jesús hace una comparación muy didáctica, pues la paja es muy pequeña, digo yo Adela, es una pequeña basurita que quizá obstruye la visibilidad humana, pero no tiene comparación con una viga que simplemente destruye el mismo ojo. No solamente la visibilidad momentáneamente, como es el caso de la paja. Dice el versículo 2 de Mateo 7, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La reflexión es que se debe tratar a los demás con amor y justicia, sin olvidar que las acciones tienen consecuencias y que el proceder del que juzga debe ser justo, permitiendo que el amor y la justicia lo caractericen. De lo contrario, se aplicará la ley del talión, ojo por ojo. Como trate, será tratado. No podrá disfrutar de la misericordia. Y del versículo 6 del capítulo 7 de Mateo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros y los cerdos eran considerados por los judíos como animales inmundos y por tanto despreciables. Cuando una persona tocaba a un animal impuro, se convertía en impuro ceremonialmente y no podía ir al templo a adorar hasta que se limpiara de la inmundicia. Con lo anterior, Jesús expresa que si bien no se debe dejar de enseñar la palabra a las personas que no creen, sí se necesita sabiduría para discernir qué enseñar y a quién enseñar, a fin de usar apropiadamente el tiempo. El uso de los medios como este que estamos nosotros utilizando hoy, es una gran oportunidad para todos, aunque se sabe bien que algunos no querrán esperar hasta que termine el video. Algunos sí lo recibirán y será de bendición para sus vidas. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo contiene la ley de la reciprocidad. En la medida que demos, recibiremos. Además, dar es una manera de demostrar el amor por Dios y los demás, para agradecer y reconocer todo lo que hemos recibido de Él. Cuando alguien da, ¿qué da? Tiempo, compañía, consejo, bienes materiales, apoyo espiritual y demás, recibirá recompensa, premio. En otra versión dice las características de la medida que recibirá el que dé. Dice, medida buena o llena, apretada, o sea, bien llena, sacudida o remecida, para que se acomode muy bien, y desbordante o rebosando, tan llena que se riega. Para que reciba la recompensa no tiene que hacer ninguna solicitud. No tiene que decir, ya di, mira cómo di, fíjate a quién le di, desde cuándo di. No tiene que hacer ninguna solicitud, ninguna reclamación o cobro. Esta es una ley, es de oficio, es una consecuencia divina a favor de quien da. Por esto podemos decir, tú no te preocupes, tú da. No esperes recompensa. No la esperes porque de por sí la tendrás.
Dios lo dijo y lo cumple. Dice el versículo 40 del capítulo 6 de Lucas. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fijémonos bien, en la actualidad se dice que los discípulos superan o deben superar a sus maestros. Pero esto no es aplicable en la enseñanza de Jesús, pues nadie podrá superarlo. Él es el único maestro y todos los demás son sus discípulos. Somos sus discípulos, aprendiendo de él y tratando de imitar su estilo de vida. Nada más ni nada menos es una actitud de humildad y perseverancia en el proceso de aprendizaje. Mateo 7 al 12 nos tiene una serie de enseñanzas relativas con la oración, lo que conocemos como regla de oro. También pueden revisar Lucas 11 del 9 al 3. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Conocer a Dios es una decisión personal. Jesús aquí explica que los esfuerzos son premiados. Así que si se pide, ¿qué se pide? Salvación para los no salvos, sabiduría, conocimiento de Dios, comprensión para sí mismo y para los demás, vida abundante. Esté seguro que Dios contestará a su favor. Las palabras pedir, buscar, llamar hacen énfasis en la necesidad de perseverar, persistir en la oración. No porque Dios no escuche, sino porque esto a nosotros nos hace bien. Estamos pensando en Dios, estamos esperando en Dios, estamos buscando de Dios, estamos recibiendo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, había expresado: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Ese principio está desde el tiempo de los profetas, y el Señor Jesús hace énfasis en esa verdad. Dios siempre ha estado dispuesto a escuchar a los seres humanos que con humilde corazón le pidan, lo busquen, le llamen. Dios es el mismo, bueno, misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 9 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A medida que las personas conocen mejor a Dios como un Padre amoroso, comprensivo, cuidadoso, que conforta, aprenden a pedir cosas buenas. Aprendemos a pedir cosas buenas. En otra parte dice: conforme a su voluntad, Dios las dará a sus hijos. Aquí en voluntad está la decisión de dar, que ya la tenemos porque Dios así lo dijo, pero también está su forma y su tiempo. Dios se ha comprometido a contestar las solicitudes de sus hijos. Por ejemplo, en Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, en el nombre de Jesús, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabras del Señor Jesús muy claras. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la promesa, y Dios siempre cumple su palabra. Dice Mateo 12:12, así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entre la sociedad de ese tiempo, se utilizaba esta declaración en manera negativa. Jesús hace un cambio presentándola de manera positiva, lo que resulta significativo, pues siempre es más difícil entre la gente que no tiene buenos principios hacer un bien en favor de alguien. Esto es, la propuesta de Jesús es el fundamento de la bondad y la misericordia, como Dios las muestra cada día. En esta serie de enseñanzas, Jesús deja claro que vino para dar a conocer el verdadero sentido de lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Y un asunto muy importante para él fue, era y será enseñar que cada ser humano sepa cómo debe tratar a los demás. En palabras sencillas se puede decir, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Lo repito, trata a los demás como quieras que te traten a ti. ¿Quieres que te atiendan? Atiende. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que te den? Da. ¿Quieres que te acompañen? Acompaña. Y así. Ahora vamos a Mateo 13. A Mateo 7, 13. Porque es otro asunto capital en la vida del ser humano. Dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Desde luego no es difícil ser cristiano. Lo que demuestra el pasaje es que hay muchas formas de vivir la vida, pero solo una manera para vivir eternamente con Dios. Esa manera es creer en Jesús como el único camino al cielo, porque solamente Él murió por los pecados e hizo justo al hombre delante de Dios. Así que tiene derecho para pedir que vivan con los estándares solicitados por el cielo, con los estándares solicitados por Dios mismo. Los pobres de espíritu, los humildes de corazón, los valientes, los decididos, los que disfrutan ya el amor de Dios y lo practican, son los que han hallado el camino a la vida. Son los que han hallado a Jesús. Mejor dicho, son los que han respondido sí a la invitación de Jesús a sus vidas. En Mateo 7, del 15 al 20 y Lucas 6, 43 al 45, tienen una tremenda verdad. Dice el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas eran hombres que profetizaban solo lo que el rey y la gente querían oír, querían escuchar, afirmando que ese era mensaje de Dios. También había falsos maestros. Los profetas y maestros falsos son personas que no han sido enviados por Dios, aunque ellos alegan, afirman, aseguran que sí. Jesús dice que se debe distinguir a un profeta o maestro de verdad contra un profeta o maestro que lo único que quiere es dinero, prestigio y poder. Esta es la clave. Y rápido se da uno cuenta. Solo ponga atención. Dice Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Un profeta o maestro, pastor y demás es examinado por su vida. ¿Qué es lo que motiva su actuación? La dirección que están siguiendo y los resultados que están obteniendo. Salvo honrosas excepciones, esa es la conducta más importante. Sí, Mateo lo dice en el versículo
16 del capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice el versículo 43 de Lucas 6, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. No puede el árbol malo dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todos estamos expuestos al pecado y debemos mostrar la misma misericordia que puedan o podamos necesitar. Jesús está hablando de los maestros y profetas que con todo conocimiento e intención enseñan doctrinas falsas. Dice el versículo 45 del capítulo 6 de Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que para hacer el mal no se necesita que otro lo indique. Solo basta que cada quien saque lo que tiene dentro, lo propio. Por cuanto todos pecaron o todos pecamos, nada bueno hay en el hombre, nada bueno hay en el ser humano. Cuando el ser humano decide depender de Dios y Dios le concede la guía del Espíritu Santo para su diario vivir, Dios, que es bueno, por la participación del Espíritu Santo, convence de pecado, guía al arrepentimiento, a la confesión de pecados, le da convicción de haber sido perdonado, lo llena de su amor, de su paz, de su bondad, de su quietud y lo ayuda para que sea obediente. Así que cuando hablemos, expresaremos, sacaremos, entregaremos de lo que hay dentro de cada uno. Dice ahora Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está más interesado en cómo actuamos que en lo que digamos. Quiere que hagamos lo correcto, porque de esa manera resistiremos las tormentas de la vida, porque en la medida que creemos, así actuamos. Dice el versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquel día es el día del juicio. En ese día, precisamente, Jesús tendrá que decir a más de uno, no te conocí, no te conozco. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar sobre la roca es ser un discípulo atento que responde a su maestro en vez de ser hipócrita. Practicar la obediencia se convierte en un fundamento sólido para resistir las tormentas de la vida. Mateo 7:25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora en Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero, dice el versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con un ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Mas el que oyó, ahora en Lucas 6:49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dice el versículo 28 de Mateo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los fariseos estudiaban, estudiaban, repetían, vigilaban que se cumpliera la ley, pero no tenían autoridad porque ellos mismos no cumplían la ley. Jesús sí tenía autoridad porque Él mismo es Dios. Él es el autor de la ley. Además de que vino a enseñar la ley del amor. Cuando llegó a la tierra, obedeció a su Padre. Y todo eso respalda su enseñanza. Es diferente. Él es el autor. Él es el creador. Él es amor. Por eso su enseñanza es diferente. No se compara con ninguna. ¿Qué te parece? Digámosle a Dios que nos ayude. Que podamos de nuestra voluntad querer obedecerlo. Que podamos querer hacer su voluntad. Necesitamos leer varias veces estos pasajes bíblicos. Aquí es el fundamento de la enseñanza de Jesús. Pidámosle que nos ayude. Divulguemos estas verdades. Compartamos estos materiales. Porque esto es lo que hace falta en la sociedad sin Cristo. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. A la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Estos materiales, ya saben, están en Facebook, Disfrutando la Palabra, o en YouTube, a nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda, y les amamos en Cristo. Divulguemos todos. Esta es nuestra participación. Bendiciones.